Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín, pastor de la Congregación de Horizonte Ciudad de México, y es un gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nuestra reunión digital. Gracias por conectarte y vamos a aventurarnos a descubrir el mensaje de Dios para hoy. Así que vamos a través de la carta primera de Corintios a ir descubriendo cómo es la vida a través del Evangelio. Te pido por favor que prendas tu aplicación de la Biblia y te deslices a la primera carta de Pablo a los Corintios y encuentres el capítulo número 10. Asegúrate de tener la nueva traducción viviente. ¿Listo? Vamos a empezar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, gracias Señor porque en ti podemos encontrar respaldo, justificación y podemos encontrar una nueva vida, Señor. Gracias porque tú nos has liberado de las cadenas del pecado. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiada y tranquilamente exponer y publicar las buenas noticias de Jesús, ese evangelio que nos da libertad, que nos da plenitud en la vida. Gracias, Padre, porque podemos ser construidos, llenos de guía, de enseñanza en nuestro espíritu con cualquier porción de tu palabra. Y, Señor, nos queremos someter a tu voluntad, para que entonces nos moldees a cada uno de nosotros según sea tu voluntad, a la voluntad tuya, Señor. Gracias, nos dejamos y nos llevar por tu Espíritu Santo en este día para que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 10 versículos del 1 al 13. Enseñanzas ancestrales es el título del día de hoy. Así que para ver a fondo el texto del día de hoy necesito mencionar algo de que vimos anteriormente. Vimos que en el capítulo 8 y en el capítulo 9 Pablo les estaba enseñando a los corintios o les estaba contestando de que el conocimiento nunca tiene que ir por encima del amor. Al contrario, es el amor el que tiene que ir por encima del conocimiento para regularnos a cada uno de nosotros. Y Pablo les dijo, todo les es permitido, pero no todo les conviene. Todo les es permitido, pero no se dejen dominar por ninguna de estas cosas. Pablo les estaba recordando a estos corintios también de que necesitaban amar a su prójimo para no ser tropezadero. Y Pablo, con toda la libertad, les estuvo diciendo, estos son mis derechos, pum, 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 pum. Pero me reservo a ellos para poder amarlos a ustedes y enseñarles la buena noticia. Y sigo corriendo con esmero, con tenacidad, hasta alcanzar la meta, la corona incorruptible de vida. Y Pablo les estaba instando a que pudieran hacer lo mismo. Pero ellos estaban todavía en unas conversaciones en donde en el capítulo 10 que vamos a ver el día de hoy les estaba exhortando a comunicarse y a aprender de una forma distinta por medio de eventos y del pasado, escenas del pasado que les pueden traer grandes enseñanzas. Así que en el versículo 1 del capítulo 10 dice: Amados hermanos, nótese que esto es hacia una iglesia. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por la nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Para entender esto necesitamos irnos y remontarnos un poquito más atrás en la historia, 2000 años atrás de la época de Pablo. Y en esa época la historia estaba siendo alrededor del pueblo de Israel, este pueblo hebreo, en el que estuvo sometido a una cautividad por el pueblo de Egipto. Estuvieron varios años en esa cautividad, en ese cautiverio, hasta que en un momento el faraón decidió matar a todos los varones, a todos los niños, y para que no se rebelaran en contra de su autoridad. Pero ahí, por providencia de Dios, logró que uno de ellos, llamado Moisés, pudiera salir libre, pudiera salir sano y salvo. Y ese fue Moisés. Moisés creció con la misma educación de un egipcio, porque la rescató una egipcia, y entonces su madre hebrea lo estuvo amamantando.
Eso estuvo ayudando a que él tuviera una preparación muy buena, pero que no descuidara sus raíces, y en algún momento, ya avanzada la edad, vio que estaban violentando a uno de sus hermanos hebreos, un hermano egipcio, perdón, un hermano israelita, y entonces él se enfureció y provocó la muerte de ese egipcio. Otro asesino en la historia, igual que Pablo. Y entonces huye al desierto para encontrar, para huir realmente de la condena que merecía. Y en esa persecución o en esa huida, en el desierto, estuvo, me pongo a imaginar, cabizbajo y no manches, que yo sé qué fue lo que pasó, qué estaba pensando. Y entonces Dios se le aparece en medio de una zarza ardiente. Ahí, en esa zarza, en ese arbusto que estaba con fuego, que no se consumía, irradiando luz, irradiando calor en medio del desierto, eso tenía que ser sobrenatural. Y ahí entonces Dios se le está diciendo, quítate las sandalias porque este lugar es santo, no puedes entrar así nada más porque sí. Partiendo de eso, Dios le da un gran llamado. Dice en Éxodo capítulo 3, 9, dice, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Checa esto, porque el dios Zeus de la mitología griega era un dios que estaba en su Olimpo, que estaba ahí comiendo bien, pasándosela chido, y entonces con las mujeres que estuvieran ahí atendiéndolo, y no se preocupaba por sus feligreses o por las personas que estaban rindiéndole culto. Ese dios simplemente permanecía ahí, sin mencionar el resto de los dioses, que cada quien andaba en su fiesta. Pero Dios está diciendo, mira, yo he visto que con crueldad están atentando a mi pueblo. Ese es mi Dios, ese es el Dios que Pablo quiere recordarles a los corintios. Y dice el versículo 10 de Éxodo 3, ahora ve, porque te envío al faraón. Es un llamado importante. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Tú vas a sacar a Israel. Moisés iba a ser el libertador de aquellos israelitas, y le estaba dando una encomienda, le estaba dando un llamado a Moisés. Y entonces Moisés, supongo que dentro de todo lo que estaba percibiendo, lo único que pudo responder fue lo siguiente. Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Moisés, ¿en serio estás contestando eso? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Una instrucción divina y una protesta humana. Pero Dios contestó lo siguiente. Me encanta mi Dios, nos fascina mi Dios, porque no pierde el tiempo en darle terapia a Moisés, diciéndole, ay no, sí, yo creo que tienes razón, no había considerado de que vienes de una familia pues disfuncional, porque pues ya no estás con tu mamá, ahora estás en el palacio del faraón, y entonces toda tu infancia ha sido difícil, híjole, no, yo creo que entonces sí mejor voy a tener que utilizar a otro. Dios no está perdiendo el tiempo con una respuesta, con una protesta de victimez. Aquí le está diciendo, yo estaré contigo, punto, se acabó. ¿Qué más quieres, Moisés? Yo estaré contigo, el mismo que creó al faraón, el mismo que va a sacar a todos los que están a su alrededor por medio de plagas que van a destruir esos dioses, que van a provocar grandes alteraciones incluso en la cuestión natural. Y ese Dios que conoció a Moisés antes y que le está diciendo, yo voy a estar contigo, tiene un gran peso porque provienen de Dios. El llamado lo respalda quien lo hace, quien lo da, y aquí Dios está dando ese respaldo. Yo estaré contigo. ¿Tú conoces tu llamado? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer en la vida? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu misión? Aquí Moisés le está diciendo, no lo sé, pero Dios le está diciendo, yo sí sé, yo voy a estar contigo. Ve.
Luego, en Éxodo 33:21, ya que pasan todas las plagas y después de que Dios destruye a cada uno de esos ídolos y les da la libertad a muy regañadientes del faraón, entonces los deja salir y después se enfrentan al desierto y al mar enfrente, las montañas a un costado y el ejército detrás estaban rodeados. Entonces dice el Éxodo 13:21, el Señor iba delante de ellos de día en la columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Era protección divina, era Dios ahí estando con ellos. Luego, dice el capítulo 14:22, y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Algunos escépticos piensan que ese mar no tenía una elevación mayor a 30 centímetros. Y entonces que un viento vino y empezó a secar ese mar y pudo abrir una brecha para que pudiera pasar esas miles y miles de personas, y entonces no fue algo tan sorprendente, tratando de hacer menos lo sobrenatural de Dios. Bueno, todo eso para decir que entonces, si eso fuera cierto, ¿cómo es que un muro de 30 centímetros a la derecha y a la izquierda hicieron inundar, matar a todo un ejército egipcio que iba montado a caballo y en sus carros de guerra, y acabó con todos ellos? Ya sea que haya sido un mar profundo o un mar chiquitito, cualquiera de las dos cosas, lo asombroso es de que Dios estuvo presente y cuidando y respaldando a su pueblo, respaldando a su barrio, pues diríamos. Y aquí entonces todos ellos necesitaban darse cuenta. Todo eso pasó. La historia de Israel, la historia de este pueblo hebreo, tuvo grandes manifestaciones de la naturaleza, alteraciones en el cielo, estuvieron alteraciones del mar, y todo eso para que se dieran cuenta de que Dios estaba con ellos. Dios cumplió su palabra. Dios fue fiel con Moisés. Dios es fiel contigo y lo será. Él no puede negarse. Regresando a Corinto, regresando a nuestra carta base, a nuestro texto base, en el versículo 2, dice Pablo, todos ellos, todos los anteriores, fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Hay dos cosas que nos resaltan aquí. Primero, que se repite la palabra todos, ¿no? Y es aquí en donde Dios está diciendo a todos ustedes, tuvieron que comer, tuvieron que alimentarse, todos tuvieron esa bendición. Pero dice, todos fueron bautizados. La palabra bautizado significa sumergido. Y entonces se sumergieron, por así decirlo, en una nube que está compuesta de partículas de agua. Cruzaron el mar, entonces también está compuesto por partículas de agua, en dos elementos distintos, dos estados distintos. Pero ¿qué onda con Moisés? Aquí la cuestión es de que se sumergieron, haciendo un símbolo de que se identificaron con su libertador Moisés, que para los cristianos significa identificarse con Jesucristo y dejarse sumergir, para que entonces pudiéramos ser bautizados en la muerte y resurrección que Él tuvo en la cruz del Calvario, para que nosotros experimentemos esa muerte y esa resurrección del pecado, y ahora podamos vivir una nueva vida. Esto es importante para nosotros saber, porque fueron bautizados, y los corintios también tenían que recordar eso. La salvación no se da por bautizarse en agua, eso simplemente es una cuestión pública de nuestra fe. Es que nuestra fe se haga pública, que todo México se entere, hey, yo amo a Cristo, me identifico con Cristo, Él es entonces mi héroe, me identifico con Él y voy a vivir para Él, voy a vivir por el resto de mi vida para Él. Y necesitamos entender que si los hebreos, el pueblo israelita, tuvo todas esas cualidades, todas esas cosas a su favor, entonces
Ellos tuvieron todo lo que necesitaban. Tuvieron instrucción clara, protección, orientación, clima adecuado, comida y bebida, sus ropas y su calzado no se desgastaban. Entonces, en medio del desierto, sus circunstancias imperfectas fueron sobrenaturalmente cubiertas por el Dios perfecto. Eso es hermoso, eso es asombroso, eso es fascinante. ¿Sí? Y quiero aquí añadir algo para nuestro aprendizaje el día de hoy. Las circunstancias. Y las circunstancias no definen quién eres ni a dónde vas. Pero la respuesta a tus circunstancias sí nos pueden decir quién eres y cuál es el fruto que das. Repito esto, tus circunstancias no definen quién eres, ni tampoco definen tu destino, pero podemos darnos cuenta quién eres y a dónde vas por el fruto que das. Todos estamos expuestos al mismo sol. El sol sale parejo para buenos y para malos. La lluvia cae para justos y para injustos. Eso es lo que se llama la gracia común de Dios. Eso es lo que sucede. Y tú y yo podemos estar expuestos a diferentes circunstancias. Si vivimos en la ciudad en la que vivimos, el código postal en el que nos encontramos, el color de piel que tienes, el color de ojos, la estatura que tienes, la familia en la que te encuentras, los hermanos que te tocaron, la educación que has tenido, las oportunidades los vecinos, etcétera, etcétera. Todo eso son circunstancial y hemos aprendido que no tenemos control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. En esas circunstancias no podemos hacer mucho, pero sí quiero agregar lo siguiente. Las raíces de tu corazón determinan qué respuesta darás a tus circunstancias. Si estás enraizado en tus deseos y tus pasiones, o estás enraizado en los deseos de Dios, en los deseos de Dios, si estás enraizado en tus deseos, vas a producir cardos y espinos. Si estás enraizado en Dios, vas a producir un fruto. La realidad no la percibimos como es, sino como somos. Alguien dijo por ahí. La realidad no la percibimos como es, sino como somos. Depende de quién soy, cómo es mi autoconcepto. Entonces yo digo, me va así. Decimos, no, es que me va de la patada. No, pues ahí voy, 2-3, 2-2. No, pues aquí mi bro, pues arrastrando la cobija. No, pues las cosas están difíciles, la crisis. No, pues me va de mal en peor. Y todo esto, ¿no? Entonces las circunstancias las estamos narrando de acuerdo a cómo somos, no lo que está sucediendo en realidad. Y esto me remonta a la película de El Rey León, en donde está Simba ya después de que cruzó el desierto y después encuentra a sus amigos Timón y Pumba, y después Simba crece y de repente tiene una crisis de identidad. Y entonces ahí, en la oscuridad, en las sabanas, escucha un ruido que está entre los árboles y le dice, oye tú, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí molestando? Y le dice Rafiki, la pregunta no es quién soy yo, sino quién eres tú. Y eso es muy importante. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres en realidad? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes claro? Los israelitas creían que lo tenían claro. Sin embargo, en el versículo 5 dice, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Válgame, ¿cómo cambió esto? Los israelitas estaban teniendo una actitud del corazón, estaban arraigando su corazón en sus deseos, en sus pasiones, en lo que ellos querían, en lo que ellos deseaban. ¿Sí? Estas enseñanzas ancestrales de los israelitas nos arrojan luz para aprender de ellos lo que no se debe hacer. ¿Quién dijo que nadie experimenta en cabeza ajena? Bueno, eso puede ser posible, o sea, no experimentar en cabeza ajena, pero sí podemos aprender de los errores de la historia para no volverlos a cometer. Dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Y aquí necesitamos checar nuestra Biblia, porque en el versículo 6 dice, esas cosas, lo que sucedió con todos los israelitas, sucedieron como una advertencia para nosotros. Y quiero darte 5 advertencias de las enseñanzas ancestrales para tu vida hoy. 5 advertencias. Las voy a mencionar
Dice, no codiciar, no rendir culto a ídolos, no cometer inmoralidad sexual, no poner a prueba a Cristo y no murmurar. Vamos a definirlas poco a poco en este mismo texto de Corintios. En el versículo 6 dice, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos hicieron, como hicieron ellos. Ellos estaban codiciando las mujeres cananeas, ellos estaban codiciando lo que les estaban presentando otras naciones y estaban deseando, estaban codiciando. Y esa codicia los estaba llevando a una rebeldía en contra de Dios. Tú y yo también podemos estar codiciando otras cosas que no necesariamente sean malas, pero que nos distraen de Dios. Y aquí dice, no codicies lo malo. Punto. No codicies lo malo. La segunda advertencia es, no rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Esto es una alusión a Deuteronomio capítulo 32, en donde ya estaban todos ellos como celebrando no estaban celebrando, estaban esperando a que Moisés bajara del monte para que les diera la ley de Dios, y entonces en su desesperación le dicen, oye Aarón, construyenos un ídolo para adorar a nuestra manera. Y entonces Aarón ahí va y despide todas las cuestiones, zarcillos, anillos, etcétera, etcétera, los echan y entonces construyen el becerro de oro. Moisés obviamente llega con los 10 mandamientos y dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y es lo que ellos hacen y rompen las piedras por amor a ellos, pero entonces ellos habían dicho, no, pues es que nosotros estábamos aquí nada más, salió así el becerro de oro, los echamos y pues salió así como que nomás. Pero ellos ya estaban perdidísimos, comiendo, embriagándose, ya en la mala copa, y entonces ya en esos desvíos ya se habían ido y acostado con otras tipo de mujeres. O sea, diversiones paganas, entiéndase, orgías y relaciones sexuales que a Dios no le agradan. La tercera advertencia es que no debemos cometer inmoralidad sexual. Después de que sucede todo lo anterior, ya perdimos el sentido, ya perdimos el sano juicio, entonces somos muy fáciles a poder cometer inmoralidad sexual. Por eso Pablo aquí le está diciendo, ustedes corintios que tienen la facilidad de ir al templo y conseguirse 1000 sacerdotisas prostitutas, entonces aprendan de eso. No es que Dios quiere que hagan ese tipo de cosas. Eviten la inmoralidad sexual. ¿Cómo es eso? Que en la iglesia ya se están acostando con su madrastra. Dejen de hacer eso, como lo hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Y para que nos demos cuenta que Dios castiga eso, 23,000 personas, es como si pudiéramos sumar la capacidad de 2 auditorios nacionales más el Palacio de Bellas Artes, y entonces murieran de un momento a otro. Dios no tolera esa inmoralidad sexual y los asesinó, los mató. Ahora, si tú estás viendo esto, no creas que Dios es sádico y tiránico y que simplemente los mató nada más porque sí, sino que Dios ya les había dado advertencias y oportunidades, múltiples oportunidades de que se arrepintieran, pero su duro corazón los llevó a cometer ese tipo de actos, ese tipo de transgresiones. La cuarta advertencia está en el versículo 9, en donde dice, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo. Es como tenderle una trampa, probarlo, tentarlo, como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Primero, antes de definir esto, recuerda que el que tentó a Jesucristo fue Satanás. Tentó, lo puso a prueba. Bueno, tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Bueno, mira, si te avientas, tu palabra dice que ángeles van a venir y te van a rescatar. Bueno, mira, si te postrares y me adorares, entonces yo te voy a dar todo esto del reino. Entonces, la poner a prueba a Jesucristo proviene de un origen satánico, de un origen demoníaco. Pero bueno, regresando a la historia, entonces ellos habían murmurado, habían hablado, se estaban quejando y Dios estaba ya enojado con él. ¿Qué voy a hacer con esos? Bueno, a Dios no se le escapa de nada de la mano, ¿no? Dios tiene todo provisto a nuestros imprevistos. La cuestión aquí es de que ellos ya habían llegado a un punto en donde Dios dijo, les voy a mandar serpientes para que se piquen y para que los piquen y con su veneno mueran. Pero Moisés, diles
Y pues, tú vas a construir una serpiente de bronce en la mitad del campamento y tienen que mirarlo. Me imagino que algunos incrédulos decían, ¡ah, me picó una serpiente! ¡Ah, pero ¿cómo que mirar esa? Eso es tontería. ¿Cómo que mirar una serpiente? Y entonces, no, tráiganme un remedio, tráiganme aquí el antídoto. ¿Cómo que eso de mirar? No? Y bueno, se morían. Otros, me imagino, que podrían haberse picado, ¡ay, una serpiente en mi bota! Y los picaban, ¡ay, qué nos dijo? ¿Qué nos dijo Moisés? Que viéramos esa serpiente. Y en el Nuevo Testamento se nos revela que esa serpiente es un ejemplo, un símbolo de Jesucristo. Que cuando nosotros vemos a Jesucristo ahí colgado en esa cruz, es como Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras aflicciones, toda nuestra enfermedad para que nosotros pudiéramos ser curados en Él. Y Números 21:5 dice, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Quién? El pueblo de Israel. Porque nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto. Se quejaron. La queja es un elemento muy divisor que puede traer grandes consecuencias. Se quejaron. ¿Por qué nos sacaste de aquí? Estábamos mejor en Egipto, deseando su vida pasada, deseando lo que ahí tenían. Allá comíamos melones, comíamos pepinos, comíamos ajos, comíamos muchísimo mejor. Aquí, bueno, aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. ¿Qué? Si el maná, este pequeño cereal que descendía del cielo, literalmente, era comida de ángeles. Y entonces estaban diciendo, no se están dando cuenta de que lo que están diciendo no es real. Lo que ustedes están diciendo es negando de que Dios les proveyó agua, Dios les proveyó alimento y Dios les trajo hasta aquí para liberarlos. Y están diciendo que no. Y aquí el envanecimiento de su corazón los había llevado a olvidarse de las bendiciones de Dios en su vida. Si tú y yo estamos poniendo a prueba a Cristo, a lo mejor nos estamos olvidando de lo que Él nos está dando día con día. A lo mejor nos estamos olvidando de lo que Él nos está dando día con día. Si estás escuchando esto por primera vez, no creas que Dios es un sádico, sino que Dios es amor. Y lo entendemos de la siguiente manera. Dios les había dado provisión a cada uno de ellos y entonces ellos se olvidaron voluntariamente. Y entonces eligieron en su libertad adorar otros ídolos. A lo mejor tú has decidido cambiar, ya no seguir con las relaciones con las tóxicas en las que te encuentras, actuar diferente, someterte a tus autoridades, amar a tu esposo, amar a tu esposa, cuidar a tus hijos, pero no puedes. Es que a lo mejor necesitas un cambio radical en tu vida, necesitas un libertador y ese es Jesucristo. Ese es Jesús que puede traerte una vida de plenitud. El Egipto nosotros lo entendemos como esa esclavitud del pecado en donde no podíamos salir hasta que llegó nuestro libertador. Para ellos fue Moisés, para nosotros es Cristo y nos llevó por el desierto proveyéndonos de todo esto para que entremos a la tierra prometida y la tierra prometida es una vida en el Espíritu. Por eso, mi hermano, por eso si estás escuchando por primera vez es importante que inviertas en tu espiritualidad, que inviertas en tu espíritu, que te vuelvas y abraces y te identifiques con Cristo. Pero si estás aquí y ya eres cristiano y te sientes que no estás yendo a ningún lugar, es probable que estés en el desierto dando vueltas, murmurando, quejándote en contra de Dios. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué aquel sí tiene? ¿Por qué entonces él se ve mejor? ¿Por qué aquello se ve mejor? Y entonces queja y queja y queja y entonces estás viviendo una vida deplorable en tu desierto, sobreviviendo la vida cristiana con deseos falsos de ir a tu pasado y regresar cuando eso simplemente es una realidad falsa. Es falso. Así que a ambos los animo a que sigan adelante para conquistar la tierra de Canaán, cruzar el Jordán y entonces vivir una vida de plenitud y en abundancia. El Jordán, la tierra prometida, no es en el cielo, no. Porque allá no va a haber sangre, no va a haber muerte, no va a haber todo eso. Sino que la vida de plenitud del Canaán es aquí. La vida en el Espíritu, la vida en Cristo, en donde podemos enfrentar las adversidades de la vida tomados de la mano de Dios, luchando en victoria en Cristo Jesús.
Recuerda que la tierra prometida es un símbolo de la vida en el Espíritu, ¿sí? Y la quinta advertencia es: no murmuren. Muy sencillo, como lo hicieron aquellos. Y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esto haciendo alusión a Números 16. Y la murmuración siempre esconde un deseo no expresado, un deseo pecaminoso no expresado. Ellos estaban ahí: no, pues ya viste lo que hizo Moisés, no, yo lo hubiera hecho mejor. Híjole, es que Dios, no, es que Aarón, no, es que María, su hermana, es que los líderes, es que mi jefe, es que el gobierno, es que el presidente, y todos empezarían: es que mi esposa, mi esposo, es mis hijos, mis padres podrían. Y entonces empezamos a murmurar, mi amigo, mi compa, mi cuate, y empezamos a murmurar en contra de todos ellos. La murmuración es algo que aborrece Dios. Al murmurador destruye, separa, divide la unión. Y Pablo ya les había dicho: la división no es algo que debe caracterizarlos a ustedes, sino la unión, el trabajo en equipo, en Cristo Jesús. Ahora, déjame darte 2 remedios para la murmuración. Son muy, muy simples. 1, deja de murmurar. Cállate la boca. Ya, basta, ponle un alto. Y si no puedes, entonces habla con la persona contra la que estás murmurando, para que ambos tengan una plática de construcción, esa conversación incómoda que a lo mejor has estado postergando mucho, pero que es necesaria para que se limpie esa murmuración. ¿Sí? Y para ir terminando, en el versículo 11, dice Pablo: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Eso, hubo un respaldo escrito para que entonces los corintios puedan entender que hay una gran diferencia entre la libertad y el libertinaje. Y Pablo estaba diciendo: ustedes ya se están yendo en el libertinaje así, gacho, ya, mal plan. Literalmente, ya están viviendo en la carne, están dándole con todo a la carne, literal. Y es que Pablo les estaba diciendo: están convirtiendo todo eso. Si ustedes se creen muy cristianos, con todo el conocimiento, se creen que tienen como iglesia todo lo que necesitan, todos los dones del Espíritu, entonces, ¿por qué están yendo a los restaurantes de carne Zeus? Y entonces están comiendo ahí con todas las prostitutas alrededor, me imagino. Y entonces puedes estar allí haciendo de tropezadero para tu hermano que se acaba de convertir por primera vez. Y entonces lo llevas a una destrucción de su vida, a algo que no le conviene, y en lugar de ser constructivo está siendo destructivo, y tu conocimiento está aplastando a los que están alrededor de ti. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje, y el trabajo de los insolentes es jugar con la paciencia de Dios. Los cristianos corintios estaban siendo insolentes, jugando con la paciencia de Dios, a ver hasta dónde llega la misericordia. Y hay lamentablemente cristianos ahorita también que están de insolentes jugando con Dios. Pues sí, no, pues que Dios es rico en misericordia, grande y lento para la ira. Pues a ver, ¿por qué tanto es santito? Pero no, Pablo en Romanos, pueblo también muy parecido a los corintios, les dice en Romanos 6:14: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, ustedes viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! En otras palabras, abusaremos de la gracia pecaremos para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Empezar bien no significa terminar bien. Los corintios empezaron bien, empezaron en el Espíritu, fueron plantada su iglesia por medio de Pablo, llevados a la buena noticia, pero estaban llevando su vida a un destino mal. Empezaron en el Espíritu y ahorita están en la carne. También para ti y para mí debe ser una gran advertencia. 2 de cada 10 son los que logran llegar a la carrera. ¿Recuerdas la escena en donde Caleb y Josué, 2 de los 12 que dijeron sí se puede conquistar esa tierra, fueron los únicos que llegaron a pisarla? Ni Moisés, porque desobedeció a Dios. Versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel
Sí, me encanta esto. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo. Y aunque nosotros pecáramos en contra de Él y fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y si piensas que ya no puedes con esta prueba que la vida te está poniendo, es porque a lo mejor estás peleando con tus propias fuerzas. Cambiemos eso. Hackeemos la mente. Pensemos diferente, renovar nuestra mente para que entonces peleemos con las fuerzas de Dios, no con las nuestras. Hay tres básicos que quiero recordarte en esta porción. Primero, Dios no puede ser tentado por nadie, ni por nada. Segundo, Dios no tienta a nadie. Y tres, la tentación tiene un origen por nuestros propios malos deseos. Santiago lo dice, ¿de dónde salen las guerras, los pleitos, las iras y todo eso? No son por sus deseos que combaten en su interior. De ahí sale la tentación. Dios no la pone, no tienta a nadie, pero sí, Dios da la salida. Dios sí limita la tentación para que no sobrepase la capacidad del cristiano. ¿Recuerdas la historia de Job? Que el Satanás quiso tentarlo y tocar su vida y Dios dice, no toque su vida. Dios reguló. Satanás es subordinado de Dios y la tentación le obedece a Dios. Las salidas ya te las dio Dios en la Biblia, pero hay que orar para que puedan ser clarificadas. Y a veces, cuando no sabes qué puerta tomar, a veces es mejor cerrar los ojos. Dios, ¿qué puerta debo tomar? Y la Biblia dice que Cristo es la puerta. Cristo es la puerta, Cristo es la salida. Y Cristo padeció todo lo que tú y yo pudimos haber padecido. Fuimos tentados aquí cuando estuvo en la tierra para saber cómo podemos salir de ello. Y dice Dios, yo tengo compasión de ti, yo fui tentado en eso, hazle por acá. Vamos a aterrizar esto. ¿Estás usando tu libertad o estás abusando de ella? ¿La estás usando para construir o estás abusándola para darte tus lujos y tu propia complacencia? ¿Tu conocimiento te está llevando a creerte suficiente y para otros parece sobrado? ¿O lo estás utilizando para enseñar e instruir a otros como Pablo lo está haciendo ahora? Y por último, aprendamos de los errores ajenos. Aprende de las lecciones de la vida, de la historia. Aprende de tus padres, aprende de tus abuelos, aprende de todos ellos. Aprende de tus caídas y de tus levantadas. Aprende de aquellos mayores que tienen tanto que decir y pocos que escuchar. Aprende sobre todo de lo que Dios tiene que decirte hoy. Porque sus palabras son para siempre y Él es fiel. Él no puede negarse. Aprende de Dios. Esto fue enseñanzas ancestrales. Muchas gracias por habernos sintonizado. Espero que haya traído reflexión, frescura a tu vida y también queremos bendecir tu vida. Así que gracias por habernos conectado. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Gracias.